Hola amigos, con el gusto de siempre llevando hasta donde estás una clase más de la palabra del Señor. Que la paz de Dios esté contigo y con toda tu familia. Estos estudios están diseñados para que tú y los tuyos puedan cada semana estar al pendiente de lo que la palabra de Dios tiene para ustedes y que puedan de esta manera comprender mucho más las Escrituras y conocer mucho mejor a su Creador y Salvador, nuestro Dios Todopoderoso. Pues bien, estamos en tiempo de cuentas. Fíjense que ahora cuando estoy grabando esto es tiempo de declaraciones fiscales. Yo no sé si ahí donde tú estás muy pendiente de esas cosas o piensas que solamente es para otras personas. Bueno, o tal vez en el país donde te encuentras las presentan en algún otro momento. ¿Sabías tú que es muy importante rendir cuentas? ¿Sabías tú que es muy importante hacer esas cuentas y mostrarlas siempre a alguien más? Bueno, las cuentas. ¿A quién le gusta hacer las cuentas? Fíjense que cuando vamos mi familia y yo, salimos a comer, llegamos a un restaurante, pedimos las cosas, estamos conviviendo con los amigos, en fin, todo muy agradable, pero llega el momento de pedir las cuentas. Y no siempre suceden cosas del todo agradables en ese momento. A veces las cuentas en un restaurante te cargan algo más, hay algo que no está muy claro, en fin, cosas por el estilo. No siempre llega a suceder, pero es muy importante que cuando te rindan cuentas tú las revises y por su parte tú también en su momento rindas las cuentas. Pero tú dirás, ¿yo en qué momento tendré que rendir las cuentas? Bueno, pues hoy vamos a ver algo acerca de rendir las cuentas. Vamos a comenzar obviamente con un chiste, con un pequeño chiste, con una broma muy pequeña, pero bueno, ¿tú sabes cómo se dice 99 en chino? 99 en chino se dice cachichien, 100 se dice chacheco y 101 se dice chepacho. ¿Qué sería de la vida si no nos pudiéramos reír un poco? La vida pasa muy corto y Dios quiere que disfrutemos de esta vida. Y aun cuando tomemos o toquemos temas que muchas veces ponen a más de uno un poquito tenso, quiero decirte que la vida es para que la disfrutemos. El día de hoy yo espero que tú disfrutes esta enseñanza de las cuentas, de rendir cuentas, de ser honesto, de, por así decirlo, estar listo para presentar tu declaración, ¿verdad? No vamos a hablar de fiscal. Mi trabajo se trata de hacer cuentas, mi trabajo se trata de presentar informes, mi trabajo se trata de presentar declaraciones. Y yo sé perfectamente que esto es algo que le agobia a muchas personas. Y sabes que no es algo extraño, porque yo recuerdo que cuando éramos niños nos pedían que, no era como ahora, nos pedían que fuéramos a la tienda. Nos daban dinero y nos decían, quiero que compres esto, esto y esto. Y entonces teníamos que llegar con las cosas, teníamos que llegar con la nota, ¿verdad? El comprobante, y teníamos que llegar con el cambio correcto. Era algo muy fuerte. Yo me acuerdo que a mi hermano no le gustaba ir y yo llegaba y a veces sabía si estaban bien las cuentas. En fin, era un momento difícil. No era como hoy que lo pides las cosas por celular y en fin. Y cuando tú le pides las cuentas, ¿sí?, a tus hijos, si es que los mandas por alguna cosa, siempre que les pides que te reporten a ver qué fue lo que gastaron, dónde está el vuelto, el cambio, ¿sí? Dicen en el sureste el sencillo, en fin, como sea que le digan dónde está lo que sobra de dinero. Muchas veces las personas se sienten inclusive no se sienten bien, se sienten que desconfían de ellas. Tal parece que cuando se piden cuentas en algún lugar, en el gobierno, que cuando se piden cuentas en las empresas o inclusive en la comunidad del fraccionamiento, la colonia donde tú vives, ese lugar cerrado donde hay gastos comunes, a veces las personas piensan que se les está desconfiando y que pedir cuentas es algo de mal gusto. Déjame decirte, esto no es así. Te pido que me acompañes en esta ocasión al estudio de la semana que lleva por nombre Pikudei en hebreo, que significa estas son las cuentas, ¿sí?
En español, estas son las cuentas Picudey, y abarca de Éxodo 38, 21 a Éxodo 40, 38. Con esto estamos terminando el libro de Éxodo. Esta es la última porción del libro de Éxodo, y fíjate cómo termina, exactamente como terminas tú cuando vas al restaurante, que ya terminas todo. ¿Qué pasa? ¿Te traen las cuentas? Bueno, así, de esa manera termina el libro de Éxodo, y no tiene por qué ser un momento difícil. Ahorita te platicaré un poquito más acerca de la palabra Pekudei en hebreo. Pero bueno, Moisés pide que se hagan las cuentas de todo lo que se había utilizado en el tabernáculo, y trae consigo a los artesanos que participaron para ello. Con esto Moisés está mostrando que hay que ser honestos en las cosas que hacemos y rendir cuentas de lo que nosotros estamos realizando o de lo que nos han confiado. El ser honesto, el ser transparente en nuestras relaciones con el grupo de personas que vamos en esta vida, como por ejemplo nuestra familia y amigos, lo que le llamamos el prójimo, ¿verdad? Es sumamente importante ser honestos, ¿no te parece? ¿Qué piensas tú acerca de la honestidad y que siempre puedas rendir cuentas de lo que tienes sin ningún problema? Si es eso, te voy a pedir que me escribas por favor algún comentario en este video. Éxodo 38, versículos 21 al 23. Repito la cita para que tú me acompañes en tu Biblia, si ya la tienes por ahí, que la abras o que estés ahí con tu dispositivo. Éxodo 38, 21, la versión que yo tengo, dice así: estas son las cuentas del tabernáculo de testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, para la obra por obra de los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Bezaleleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Hizo todas las cosas que el Señor mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador, recamador de azul, púrpura, carmesí y lino fino. Como te mencioné, ahí están. Se piden las cuentas al final, pero no es porque el pueblo haya pedido las cuentas. Si te fijaste bien, el texto bíblico dice que estas son las cuentas que Moisés pidió que se hicieran. O sea, esto es algo sumamente interesante, porque a él le interesaba, o él era el primer interesado, mejor dicho, él era el primer interesado en que las cosas no solamente se hicieran, sino que además se realizaran con la mejor calidad. Y no solamente eso, sino que se realizaran con la mejor transparencia. Cada uno de los actos que nosotros realizamos deberían de tener esas cualidades, ¿no te parece? En una ocasión, una persona iba en su automóvil, un poco distraído en la noche, y resulta de que tiene un pequeño accidente y choca allí con un poste, ¿verdad? No se fijó. Realmente él fue el único implicado y el que tenía la responsabilidad. En ese momento le habla a su ajustador de seguros y le pregunta que qué es lo que procedía. El ajustador le dice: bueno, ahí tienes los teléfonos de la aseguradora, así que llámale a la aseguradora y dile lo que pasó. Esta persona le dice: oye, fíjate que alguna persona en una ocasión me dijo que para que yo no tuviera que pagar el deducible en estos casos, dijera que me robaron el automóvil y que lo encontré aquí chocado enfrente de este poste. El asegurador le hizo una pregunta muy sencilla, muy simple y muy fácil de contestar. Le dijo: ¿y para qué mentir? Con esa pregunta, la persona dijo: está bien, voy a llamar a la aseguradora y le voy a decir lo que pasó. A veces pensamos que la honestidad nos puede llegar a costar mucho, pero créeme, la deshonestidad cuesta muchísimo más. ¿No te parece? ¿No crees que verdaderamente llevar cosas ocultas en nuestra vida, ocultar cosas de nuestra familia, ocultar cosas de nuestra esposa, puede resultar mucho más costoso que ser honesto, ser transparente y decir: estoy viviendo esto es lo que me ha pasado? Con esto estamos viendo que que el rendir las cuentas no significa solamente a dinero. Sin embargo, tenemos que empezar con el asunto del dinero. ¿Por qué? Porque esto es sumamente importante. Rendir cuentas fue algo que Moisés hizo durante toda su vida, y
Él tenía un propósito, él tenía un porqué. Él quería desaparecer toda sombra de duda a su credibilidad y a su buena funcionalidad como administrador. Fíjate que pasados los años, en Números capítulo 16, versículo 15, la segunda parte del versículo dice así: ni aún un asno he tomado de ellos. Ok, contextualicémoslo. O sea, tú dices, pero ¿quién va a tomar un asno? Momento, un asno puede ser, es un animal de carga, pero también de transporte, y también, bueno, es un bien, así que tú lo puedes el día de hoy equiparar a, podría ser, no sé, una camioneta de carga, ¿sí? O un tractocamión, podría ser un vehículo, ¿verdad? Un automóvil, o podría ser simplemente dinero. Así que aquí Moisés está diciendo prácticamente eso, ¿sí? Al decir que ni un asno he tomado de ellos, algo útil, algo bueno, algo que a cualquiera le serviría, ¿sí? Ni siquiera eso he tomado de ellos. Y dice, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Moisés estaba muy claro de su posición. Él era el príncipe de la nación, él era el gobernante principal, y su cargo duró de por vida. Y resulta de que él estaba en el desierto. Así que si tú piensas un poco, él tenía todas las condiciones para hacer o para poder hacer lo que hubiera querido. Él hubiera podido pedir cosas, no rendir cuentas. Total, ¿quién me va a pedir? ¿A quién más voy a rendir cuentas? Pero Moisés tenía la responsabilidad de dejar el encargo, de dejar esta enseñanza al pueblo de Israel, y al escribirse en la Torá, nos dejó la enseñanza al mundo entero. Verdaderamente, aunque nadie nos esté pidiendo cuentas, es muy importante que si nosotros tenemos una responsabilidad, nosotros seamos los primeros interesados, que de nuestra administración, por así decirlo, no se diga nada, no importa que administres dinero u otros bienes. A muchos les pudiera parecer que Moisés no fue lo suficientemente sagaz en este asunto. Sin embargo, su ejemplo rindió buenos frutos. Muchos años más tarde, uno de los más grandes profetas, el profeta Samuel, sí, el que ungiera con aceite al famosísimo rey David, el que escribió muchos de los salmos, ese profeta Samuel, que fue uno de los personajes más importantes de lo que llamamos el Antiguo Testamento, siguió el mismo ejemplo de Moisés, y al terminar su administración, cuando él ya dejó de juzgar al pueblo de Israel, fíjate lo que dijo. La cita está en 1 Samuel capítulo 12, versículos 3 y 4. Dice así: aquí estoy, atestiguen contra mí delante de Dios y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno. Fíjate, utilizó las mismas palabras que Moisés. Dice, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si a alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni tomado algo de nuestra mano de ningún hombre. Aquí están, si nos ponemos a estudiar estos versículos de 1 Samuel, te van a dar las pautas de las cosas específicas que tú tienes que cuidar. Por ejemplo, si tú eres el encargado de las finanzas en alguna organización, en una empresa, ¿sí? O si a ti te han conferido, no sé, tal vez para hacer un viaje y dijeron, pues te nombraron como tesorero, o alguna cosa donde tú tengas la confianza de que te han dado recursos. Bueno, aquí tienes varias cosas sumamente importantes que deberías de estudiar. No solamente son los bienes económicos los que uno hay que cuidar cuando a uno se los confían, sino también esa autoridad que a uno le han dado para no abusar de los demás. Es sumamente importante este texto de Samuel, pero tú dices, bueno, Samuel es el único que le siguió la pista a Moisés. No, hay un hombre sumamente importante, ya de nuestra era, de lo que algunos llaman la era común o la era cristiana. Es Rabí Shaul, al que conocemos en Occidente como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 7:2 también dice algo parecido. Dice así: admítanos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado.
Qué importante, cuando uno está en una posición de autoridad, de influencia, de poder sobre los demás, ya sea un poder, no sé, político, un poder laboral, un poder familiar, un poder social, un poder de influencia en las redes sociales, nosotros tenemos responsabilidades. Cuando se nos conceden esas cosas, tenemos esas responsabilidades y es muy importante que nosotros no agraviemos a nadie. Por eso en este canal nosotros no hablamos mal de otras personas, porque ¿qué caso tendría? Sí, obviamente sí denunciamos lo que está mal cuando toca hacerlo, pero eso de hablar mal de alguien, agraviar a alguien, ¿qué sentido tendría? Otra, a nadie hemos corrompido. Es muy importante que la persona que está en poder no corrompa a los demás, es decir, no saque ventaja de ellos y los hace que sean copartícipes de un cohecho. Tú sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Aquí en México le decimos coloquialmente una mordida, ¿verdad? Un soborno es la palabra correcta. Y dice, a nadie hemos engañado. Cuando una persona está en autoridad, cuando un papá está ejerciendo sus funciones en casa, los hijos confían en él de la misma manera. Es como cuando los empleados tienen a un supervisor, a un gerente o inclusive al dueño de la empresa. Confían en sus autoridades. Esa confianza no debería de verse lastimada por un engaño, por un abuso que haga la autoridad. Así que cada vez que tú tengas algo de alguien, ya sea su dinero, su confianza, ¿verdad?, su atención, su obediencia, tienes que ser muy cuidadoso como Moisés, porque te han entregado algo valioso que tú tienes que cuidar y rendir cuentas al final. El procedimiento de rendir cuentas es un buen ejemplo para todos los que encabezan entonces un grupo de personas, ya sea una familia, una empresa. Por ejemplo, la semana pasada entregaron cuentas en el fraccionamiento donde vivo y lamentablemente no fueron aprobadas. Por primera vez, llevo muchos años viviendo allí, pero por primera vez no fueron aprobadas y realmente fue algo muy vergonzoso para la persona que dirigió la administración en estos 2 años anteriores. Que no te pase eso a ti, que no te pase. ¿Por qué? Porque aunque Moisés pareciera que no tenía a nadie a quien rendirle el cuentas, él estaba en el desierto y todo, de todas maneras sí hay siempre a quien rendir cuentas. Rindes cuentas a tu prójimo, con los que vas en ese desierto, con los que vas caminando en la vida, a esos les rindes cuentas. Qué bonito es poder alzar la cara, ¿verdad?, sonreír y que no tenga la gente nada que decir de ti. A mí me gusta eso, que no digan nada de mí, ¿verdad? Porque en realidad nada he ocultado, absolutamente nada. Y todos los cargos que yo he tenido los he llevado de la mejor manera y eso sí, no han podido decir absolutamente nada malo de mí. Cada vez que yo he terminado algún cargo de responsabilidad, yo he hecho igualito que estos. Los he juntado, los he reunido y les he dicho, ¿a alguien le debo algo? Lo aprendí del Evangelio cuando Zaqueo es visitado. Fíjate esta palabra, es visitado por Jesús ahí en su casa y él está tan contento que este hombre recaudador de impuestos le dice a todos los que están ahí en la comida que él organizó, les dice, si a alguien le he defraudado o si a alguien le he hecho daño, miren, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo sabía las leyes de la Torá y entonces él dice esto cumpliendo lo que la Torá dice. La respuesta de Jesús no se dejó esperar. Él dijo, el reino de los cielos ha llegado a esta casa. Cuando nosotros verdaderamente tenemos la intención de no abusar de nuestra autoridad, de nuestro puesto, de nuestras funciones, y hacemos lo que es correcto, no solamente terminamos bien nuestros periodos de cargo de funciones, sino que además el reino de los cielos es disfrutado en nuestro hogar. Cuando tú encuentras a una persona honesta, cuando tú encuentras a una persona que le puedes confiar dinero, cariño, pensamientos, secretos, cuando tú encuentras así una persona, encuentras un tesoro. Y yo quiero que encuentren en ti un tesoro cada persona que te conozca.
¿sí? Es hermoso porque esa bendición nos llega. Dios es el que nos bendice. A nosotros no nos llega la bendición porque aprovechemos, entre comillas, tú sabes lo que quiero decir, abusemos, ¿verdad? No nos llega porque abusemos de la oportunidad de engañar a alguien o de pasarnos de listo, inclusive con la compañía de seguros o con un amigo. No. Es Dios quien nos bendice. Nosotros no tenemos por qué ser de otra manera. Y como dijo ese ajustador a ese su cliente, ¿por qué mentir? Eso es lo que cada vez que tú tengas la oportunidad de hacer algo incorrecto, yo te invito a que te hagas esta pregunta. Vaya, ¿y por qué mentir? Y cuando te llegue un correo que no deba de estar allí o que te esté proponiendo algo incorrecto, un mensaje de texto, algo en redes sociales, ¿por qué mentir? ¿Por qué ser partícipe de estas cosas? 100% honestos. Ahora, lo material nos enseña lo espiritual. A lo mejor tú dirás, ¿estás hablando de cuestiones de dinero? No, ya empecé a tocar algunas otras cosas como la confianza entre las personas. Pero hay cosas todavía inclusive más importantes, porque lo material, sí, las cuestiones de dinero nos enseñan lo espiritual. No por un error o por un énfasis se hizo la doble escritura del tabernáculo. En Éxodo 38:21 dice así: estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio. Pareciera como que el traductor redundó en poner tabernáculo y el tabernáculo. ¿Por qué pusieron así? ¿Es un error? Por supuesto que no es un error. La Torá no tiene errores. No tiene errores. Lo que está diciendo es que este es un tema importante y además está diciendo que hay un tabernáculo que se construyó aquí en la tierra, pero este tabernáculo que construyó Moisés y estos artesanos refleja el tabernáculo que está allá arriba, en niveles altísimos en el reino de los cielos. Lo material refleja lo espiritual. Moisés lo hizo bien, lo hizo de manera correcta, agradando a Dios y agradando a los hombres, y por eso hubo la bendición. De la misma manera, nosotros tenemos que entender que nuestras acciones nuestras acciones aquí en esta tierra reflejan algo en los estratos espirituales. Lucas capítulo 16, versículos 10 al 12, dice así. Son palabras de Jesús. El que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en las cosas, en las riquezas injustas, eso se refiere a las cosas materiales, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Se refiere a las espirituales. Y si no has sido fieles en lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Nosotros hemos entregado buenas cuentas de lo material y esto nos ayuda en lo espiritual. En lo espiritual es a lo que tú y yo llamamos bendiciones. Hay muchas personas que tienen detenidas bendiciones, es decir, riquezas espirituales en su vida. ¿Por qué? Porque han sido deshonestos o no han sido lo suficientemente cuidadosos con las riquezas aquí terrenales. En la medida que tú administres bien las cosas, en esa medida tú podrás acceder a tus bendiciones espirituales. Yo lo he comprobado más de una vez y yo te invito a que tú también lo hagas. A todas las personas siempre nos va a sobrar algo de dinero, un poquito. Yo te recomiendo mucho que busques a alguien a quien dárselo. Y si no es dinero, tiempo. Y si no, cariño. Y si puedes, las tres, mejor. Porque cada vez que tú administras estos recursos que Dios te permitió vivir, que Dios te permitió tener, entonces tú podrás tener las bendiciones, las que vienen del cielo, las que a ti te corresponden. Te recomiendo mucho que esto hagas y que te pongas a pensar qué cosas son las que yo tengo el día de hoy. Porque, ¿sabes? Solamente somos un alma, no somos dueños de las cosas. No somos dueños de nada. No, ni de esto, ni de esto. ¿No? Vaya, ni siquiera del cabello. No somos dueños de nada. A lo mejor tú puedes decir, no, yo tengo muchas cosas. No. Fíjate que en Occidente nosotros decimos mucho tengo. Hay un juego de niños que dice tengo y tú no tienes nada. Es la respuesta. Allá en Israel no se dice tengo, allá en Israel se dice hay para mí. Esa es la traducción literal.
hay para mí. Hay para mí una casa, hay para mí un vehículo, hay para mí una familia, hay para mí un cariño, hay para mí atención, hay para mí consideraciones, hay para mí. Pero hay para mí porque Dios las permite. Yo no soy dueño de ellas. En la medida que yo recuerdo que no soy dueño de nada, yo estaré más contento, más agradecido, estaré sumamente deseoso de poder agradecer y de entender que mis bendiciones no son las que están aquí. Estas se reflejan. Las bendiciones que yo busco vienen de allá arriba. Y por último quisiera yo hablarte de las cuentas, ahora sí que al infinito y más allá. ¿Por qué? Porque estas cuentas no solamente nos hacen aquí en la tierra, no solamente llevar bien las cuentas, no solamente nos hacen ser honestos, o no, que ya lo vimos. Número 2, llevar bien las cuentas, administrar bien lo que Dios nos ha dado en esta tierra, no solamente va a abrir las llaves de los cielos y permitir que desciendan las bendiciones que corresponden a tu vida, no solamente eso, sino que el llevar bien las cuentas aquí en la tierra te va a entrenar porque tú estás llamado a rendir cuentas en el infinito y más allá. Mateo 18:23 dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Tú conoces la parábola, Mateo 18. Pero no te preocupes, si no has leído Mateo 18, también está Mateo 25. Recuerda estos dos, Mateo 18 y 25. En Mateo 25:19 dice así: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. La palabra de cuentas está 2 veces también en las enseñanzas de Jesús, ¿sí? 2 veces. Es muy importante que tengamos presente las cuentas, aunque no nos guste, es un tema que tenemos que tenerlo pendiente. Es un tema que tenemos que tenerlo presente y es un tema en el cual nos tenemos que capacitar. 2 veces. Entonces es muy importante que tú seas 100% honesto. Es muy importante que tú entiendas que lo material solamente es un reflejo de lo espiritual, y que mientras más pongas atención en rendir cuentas bien en lo material, ¿verdad? En todo lo que haces, en ser transparente, ¿verdad? En esa medida tú tendrás las bendiciones espirituales que tanto quieres y tanto también quieren y necesita tu familia. Pero va a haber unas cuentas que vamos a rendir en el futuro. Es muy importante que nos entrenemos en ello. Apocalipsis 20:12 dice así: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Fíjate, una especie de contabilidad, ¿no te parece? Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Es cuando vamos a presentar ahora sí nuestra mejor de las declaraciones, no las declaraciones fiscales, no las declaraciones de amor, la declaración de toda nuestra vida. Va a llegar un momento en que la contabilidad celestial se va a abrir y en base a lo que hayamos hecho en esta vida es en base a cómo se nos va a juzgar. Lo que hoy hagas es muy importante para tu futuro, el cual no está muy lejano. Te deseo muchos años de vida, muchísimos años, pero todos los muchos años de vida serán pocos comparados a la eternidad. Así que por eso te digo, es poco el tiempo que te falta a ti y a mí para rendir esas cuentas. Como rendir cuentas es algo que nos lleva un poquito de intranquilidad, te diré que la palabra pecad es la raíz. Sí, dije pecad, es la raíz de pekudei, que significa cuentas. Atentos, no dije pecad de peque, no. Pecad en hebreo significa cuentas. Y fíjate que es una raíz en hebreo que significa literalmente visitar. Visitar ya sea con un propósito agradable o visitar ya sea con un propósito hostil. El cómo se den los resultados de las cuentas en nuestra vida depende de nosotros. Depende de nosotros. Yo quiero que cuando yo rinda cuentas sea agradable. Por eso me entreno hoy. Por eso rindo cuentas delante de mi esposa. Por eso rindo cuentas delante de mis hijos. Por eso rindo cuentas delante de mis clientes, delante de mis empleados, delante del Señor, delante de todo aquel que me haya confiado algo. Por eso, porque sé que finalmente voy a rendir cuentas, voy a rendir una declaración y la tengo que rendir lo mejor posible.
Si a ti te cuesta trabajo rendir cuentas, te voy a dar estos tips que te van a ayudar mucho y que espero que los pongas en práctica. Número 1, todos vamos a dar cuentas de lo que hemos dado, porque solo somos almas que se les ha permitido vivir. ¿Sale? Solamente somos almas, tenlo presente. Otra, no somos dueños de nada, excepto de nuestro corazón. Es de lo único que somos. De lo demás, de todo lo demás, vamos a tener que responder, inclusive hasta de este cuerpo que cada uno tiene. Tercero, haz un hábito de estar rindiendo cuentas a las otras personas. Oye, fíjate que hice esto. Oye, fíjate que estoy haciendo esto. Estoy pensando hacer esto. Fíjate, así fue como me salieron las cosas. Ve aprendiendo. Con los que más confianza tienes con tu familia, pues son los primeros y los más adecuados para que tú empieces a rendir cuentas. Se te va a tratar con mucho amor y vas a ir pudiendo corregir fácilmente las cosas que no estén del todo bien. Cuarto, enseña a los que están a tu cargo que rindan cuentas. Enséñales si tienes empleados, enséñales. Nada de que hagan las cosas como sea, no, supervísales, visítales de vez en cuando y que tus visitas sean con un ánimo amable. Pero también, si están haciendo algo incorrecto, bueno, ¿sabes qué? Esto se tiene que corregir y que se corrija. Lo mismo con tus hijos, ¿verdad? Con los que tú tengas autoridad, hazlo de una manera amable y agradable porque tú también vas a ser visitado, ¿verdad? Pecado, tomar las cuentas también te va a hacer a ti y como tú trates a los demás de esa manera, tú vas a ser tratado. Te recomiendo la amabilidad y la humildad. Y punto último, disfruta mucho el ser honesto. ¿Sabes qué? Sales a la calle. Es maravilloso el ser honesto 100% en lo público, en lo privado, en tus pensamientos, en todo lo que haces. Ser 100% honesto, es una tranquilidad y una felicidad enorme. Mi nombre, José Moreno. Estos estudios están diseñados para ti y tu familia. Dale clic a la campanita, suscríbete y no olvides compartir. Nos vemos en la siguiente. Que el Señor les bendiga. Shalom, shalom.